Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el 8º episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 1. Eylul, al enterarse del secreto del pasado, se había puesto en contra de su familia y se había escapado de casa. Eylul por casualidad se había encontrado con Azar y con la ayuda de Azar había escapado de Hades. Azar y Eylul están en la playa y Azar se ha enterado del secreto de Eylul. Azar, para convertir esto en una oportunidad, está animando a Eylul a tomar venganza. Azar le dijo a Eylul: escapar no es una solución, lo importante es tomar lo que es tu derecho. Si quieres irte no te lo impediré, pero no olvides la otra opción. Si te vas vivirás sola y sentirás tu dolor. Pero si te quedas te llevaré a tu casa y tomarás de ellos lo que es tu derecho, la decisión es tuya. Azar hace un juego de palabras tan grande que prácticamente como el diablo engaña al hombre. La cabeza de Eylul está confusa. Por otro lado, tras una larga espera, Hades junto con Mercan llegaron prácticamente a asaltar la casa de Azar. Mercan le dijo a Hades: no hagas una conversación ni un comportamiento a favor de la violencia. Pero Hades no prestará mucha atención a Mercan porque le dijo: yo haré lo que sé. Aunque Hades le dice a Mercan que se quede en el coche, de todos modos no puede imponer su voluntad. Mercan no lo deja solo. Hades, con un arma en la mano, grita en el jardín de Azar y dice: Azar, devuélveme a mi hermana. El que recibe a Hades es el hombre de Azar. Abdo le dijo: Azar no está en casa, aún no ha llegado y no sé dónde está. Mercan le dijo a Abdo: entonces llama por teléfono a Azar, nosotros no podemos contactarlo. Abdo llamó por teléfono a Azar, pero Azar no contestó el teléfono. Unos minutos después Azar llamó por teléfono a Abdo. Por el deseo de Azar, Abdo le dio su teléfono a Hades. Hades le dijo a Azar: ¿dónde está mi hermana? Azar le dijo a Hades: te llamé para que no te preocupes, tu hermana está a mi lado, pero ten en cuenta que si ella no quiere no te la traeré. Hades le dijo a Azar: quiero hablar con mi hermana. Azar miró a Eylul sin decirle nada. Le dijo a Hades: Eylul parece que no quiere hablar contigo. Eylul, mientras mira al mar, piensa: ¿debía escapar o debía quedarse para tomar lo que es su derecho? Aunque Hades le dice a Azar: tráeme a mi hermana, Azar terminó la llamada telefónica. Hades está desesperado, por obligación se fue de allí junto con su esposa. Por otro lado, Demet y Semal, mientras iban a la cena, en el camino vivieron un contratiempo: el coche se averió. Vivieron un contratiempo tan grande que la reparación del coche no fue posible. En un ambiente romántico no llegó una propuesta, al contrario, de repente de Semal a Demet llegó la confesión de amor. Semal usó frases que decían lo importante que era Demet para él. La respuesta de Demet fue sí. Tras un largo proceso, la confesión cambiará el destino de Semal y Demet. Ellos son los mejores amigos de los demás y realmente merecen ser felices. Se hizo de noche. Hades y Mercan esperan de forma preocupada en el jardín, miran continuamente la puerta esperando que llegue Eylul. Hades le dijo a Mercan: no podré soportar más, llamaré a la policía. Mercan le dijo a Hades: esto es absurdo, no pienso que Azar le hará daño a Eylul. Si hubiera querido hacerle daño lo habría hecho antes. Hades le dijo a Mercan: no sabemos qué es ese hombre de la mafia, él es peligroso. Además, constantemente lo proteges a él de mí. Hades, elevando el tono de voz, le da respuestas a Mercan. Esto no le gustó a Mercan y le dijo: no me grites continuamente, solo te entristeces por Eylul, yo también estoy triste. Hades se dio cuenta de que había hecho mal, tomó las manos de Mercan con un tono de voz bajo, le dijo: tengo miedo de que Eylul se vaya de separarme de ella. En ese momento el coche de Azar entró en el jardín. Eylul bajó del coche. Hades de inmediato la recibió, la abrazó fuerte mientras Eylul no correspondió. Eylul miró a Hades con ojos enfadados, no dijo nada y entró en la casa. Hades le dijo a Azar: aunque tarde trajiste a mi hermana. Azar le dijo a Hades: no eres bueno en el tema de ser hermano, tu hermana escapó 2 veces y 2 veces yo te la traje.
Si Eylul no hubiera querido venir no la habría traído aquí. Si escapa otra vez puede no volver aquí. Ates, apretando el puño, le dijo: no tengo tiempo para ocuparme de ti, no fuerces mi paciencia. Azar le dijo a Ates: quieres golpearme, ¿verdad? Un solo puñetazo, pero ten en cuenta que habrá respuesta. Ates le dijo a Azar: ahora mismo solo pienso en mi hermana, trajiste a mi hermana, te lo agradezco, ahora vete de aquí. Mercan se agarró del brazo de Ates y le dijo: cálmate por favor. Mercan le agradeció a Azar. Azar le dijo: es un deber de humanidad. Ates le dijo a Azar: mantente lejos de mi familia. De Azar, como respuesta a esto: no es posible, soy vecino, nos veremos más. Azar, de forma burlona, dijo: buenas noches, se subió a su coche y se fue. Ates, de forma enfadada, le dijo a Eylul: ¿por qué le agradeciste a Azar? Mercan ni siquiera le respondió a Ates y fue a la casa. Ates y Mercan entraron en el gran salón de la casa. Allí estaban Nermin y Musein. Ates y Mercan querían hablar de este asunto con Eylul. Musein le dijo a Mercan: lo que aprendió Eylul no es una cosa normal, con nuestro apoyo superará este proceso, yo también seré la precursora. En ese momento, desde la habitación de Eylul resuenan las voces de Eylul: basta, ya no me llames hija. Cuando Ates y Mercan entraron en la habitación, Eylul tiene en la mano la foto enmarcada de la infancia tomada con Ates. Eylul tiró la foto hacia atrás. Este comportamiento entristeció profundamente a Ates. La locura de Eylul es que Sayi actúa como su madre. Esta mujer realmente es insidiosa e interesada. Ates intentó calmarla, pero no lo logra. Eylul le dijo a Ates: ¿pensaste que al prepararme una habitación adornada olvidaría todo? No olvido nada y no olvidaré. Eylul está muy enfadada, tira al suelo y rompe todos los objetos de la habitación. Cuando Ates le dijo a Eylul: puedo entender los dolores que sufriste, Eylul se enfadó aún más y le dijo: si tú hubieras entendido mis dolores no te habrías casado con la verduga de tu hermana. Eylul ve a Mercan y a su familia como enemigos, especialmente a Mercan. ¿Tenía razón Eylul? ¿Se puede culpar a toda la familia por el mal que hizo una persona? Eylul parece haberse vuelto loca, empezó a avanzar sobre Mercan como si fuera a atacarla, pero Ates la detuvo. Eylul fue a la habitación más grande, empezó a lanzar objetos al suelo y dijo: destruiré esta casa sobre sus cabezas. Eylul solo grita y lanza al suelo y rompe todos los objetos de la casa, es un caos total. Ates llegó, agarró los brazos de Eylul y con un tono de voz duro le dijo: si destruyes esta casa, ¿de qué beneficio será para quién? Eylul le dijo a Ates: si será de beneficio, calmará mi dolor destruir esta casa. Ates le respondió a Eylul: entonces yo también te ayudaré, y él también empezó a lanzar objetos al suelo. Se ha ido toda la paz de la casa, prácticamente se vive un caos. Mercan entró de forma enfadada en la habitación y le gritó a Eylul: basta. ¿Qué le diría Mercan a Eylul, o acaso empezaría una pelea mutua? La continuación en la parte 3.